Seguimos acá en Economía 4D con un poco más de economía y está acá Mara Ruiz Malek del Instituto Germán Abdala, la Fundación Germán Abdala. Ya estuvimos hablando un poco, pero ahí te hacía referencia Alejandro cuando hablaba del tema de deuda. Ustedes hacen un seguimiento, yo siempre que alguien me pregunta algo de deuda, le digo anda a buscarlo a la Fundación Germán Abdala, hacen un seguimiento muy minucioso de la evolución de la deuda. Hay un dato preocupante, ¿estamos en esos registros? ¿La deuda en relación al PBI está en 80 y pico %? Mira, ahora hace 1 o 2 días sacamos el nuevo indicador, recalculamos un poquito y estamos cerca del 80% en términos del PBI. Pero como decía Alejandro, lo más preocupante no es solamente el ratio deuda-PBI, sino la composición de esta deuda. Para que tenés una idea, el kirchnerismo dejó un 8% más o menos del PBI en manos de privados en moneda extranjera, que obviamente es la deuda más difícil después de pagar porque es con privados y es más difícil negociar con privados con el sector público y es en dólares, que es algo que la economía argentina no genera. Hoy se acerca peligrosamente al 20% de nuestro PBI ese ratio de deuda en moneda extranjera en manos de privados. Nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento de todas las emisiones, descontamos los pagos, vamos siguiendo porque desde el día 1 nos pareció, por lo menos en nuestro diagnóstico, que este modelo del macrismo se sostenía únicamente en el tiempo a través de la deuda externa y ahora se están cerrando los mercados. Eso demuestra que por qué ahora el modelo está crujiendo. Ya que te preguntaron por deuda, te quiero preguntar por intereses, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa? Está cambiando, hay mucho ajuste, pero va a llegar un momento que por más que no quede un empleado en el Estado, vamos a tener otra cuenta, así que va a ser la de intereses. Contanos un poco cómo fue creciendo. Bueno, es que el gobierno entró con un diagnóstico equivocado, no solamente desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico en cuanto a cuál era el problema principal de la Argentina. Para ellos, reducir el déficit fiscal era importante y era importante bajar la inflación y creían que lo único que generaba inflación era un déficit fiscal financiado con deuda barata en pesos. Esto es adelantos transitorios del Banco Central, deuda con el sector público, reemplaza, como no hicieron un ajuste completo, no porque hayan dado plata a los sectores que más lo necesitaban, sino porque hicieron rebajas de impuestos a sectores quizás más concentrados, la baja retención de bienes personales, cambios en ganancias, tuvieron que salir a endeudarse igual. Y como ellos creían que la única motivo de la inflación era la emisión, decidieron endeudarse por otro lado, endeudarse con el sector privado, endeudarse en dólares. Esa apuesta resultó ser muy costosa, porque como vos decís, genera una bola de intereses que aumenta cada día más y más. Y ahora, hoy, por ejemplo, bonos, el bono que emitieron, se emitió en 2015 una ampliación, el BOEM 24 que emitió Axel Kicillof, hoy tiene un retorno más alto que en ese momento que se emitió. 2015, mercado cerrado, los fondos buitre que no querían aceptar ninguna negociación. Hoy le pagaste a los buitres, conseguiste un acuerdo del fondo y estás pagando más tasa. Bien. La devaluación, cada vez que devaluás, como deciste, endeudarte en dólares, cada vez que devaluás, aumenta el peso de esos intereses porque vos necesitas más pesos para pagar intereses en dólares. Vamos a un escenario muy complicado y esto implica que en el futuro o reemplazás esa fuente de emisión por otra, que es lo que el gobierno no quiere hacer. Por otra puede ser apoyarse en el Banco Central o apoyarse en nuevos impuestos u otro tipo de impuestos o vas a un default o tenés que ajustar los gastos que hoy todavía no se pueden ajustar justamente por la contención popular, por el enojo Julio, popular. se está hablando de LETES, LEVAC, mucha gente tal vez no entiende, está preocupada y nos sigue en el programa y demás, pero se está hablando de cómo nos financiamos. Se habla de qué vamos a producir, ya dimos los datos de los despidos en la industria y demás, pero uno dice, bueno, para poder pagar todo este show de deuda, hay que generar riqueza. Se habla de crecimiento, se habla de productividad, de nuevas actividades, se frenan los despidos. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, yo creo que estamos en un momento muy complicado porque, cuidado, el gobierno en sentido estratégico está cumpliendo con su objetivo. ¿Cuál es? Mientras tenga consenso electoral, va a seguir produciendo este ajuste, porque el ajuste está ocurriendo. Más allá del debate gradualismo o shock, el ajuste está ocurriendo. Yo te digo, mirá, el caso de la universidad es impresionante. Si no te deje hablar de la universidad, No, pero ¿sabés qué pasa? Es que la universidad no le importa al gobierno, la educación no importa. Sí, está claro. Si la inflación es del 19,6 acumulada y vos ofrecés 15%,
hasta un pago que vas a hacer eventualmente en octubre, es que no te importa el salario docente, pero peor, hay una subejecución del presupuesto en mantenimiento. Acaba de explotar el gas en una escuela de Moreno con muerte de 2 trabajadores de la escuela. Eso es señal de que no importa la educación, no interesa. Digamos que este ajuste mata, literalmente. Es en una escuela en Moreno, pero también pasa en la universidad. El tema es dramático porque están ajustando las cuentas públicas. El ejemplo, parece dicho en broma por vos, de intereses y gasto tradicional, es muy bueno, porque, ojo, pero la Argentina, el Fondo Monetario, aunque se incumple el 32%, el Fondo Monetario va a decir que la Argentina cumplió con bajar el déficit fiscal primario. Pero la Argentina está bajando. Pero crecen los intereses más que la reducción que generó. Pero eso no está puesto en el... Claro, pero claro, eso no lo, a ver, eso no lo dicen, no lo instalan en los medios de comunicación. No, es que no, bueno, pero para hablarlo en un lenguaje sencillo a todos ustedes, es cuando la empresa se va a un concurso preventivo. Tal vez los gastos son chicos, pero los intereses se van muy arriba, y eso es lo que está pasando, ¿no? Lo hablo en un lenguaje más sencillo, más del llano, pero para que la gente lo entienda. Vos pensás que la gran crisis del 2001 también salió con una mega devaluación. Y con la suspensión de pagos de la deuda por unos años, porque la deuda entró en default en el 2001 y empezó a pagarse un canje en el 2005. O sea, ¿qué te quiero decir? Que esto puede explotar. Bien. Bueno, muy bien, pero la explosión... Nos quedamos con esa palabra y pasamos con Alejandro. Y la explosión supone un terrible ajuste para los que menos ganan. Bueno, utilizó la palabra explosión, no sé cómo lo ves. Habló de las universidades, ahora en un ratito te vamos a estar hablando de qué está pasando con las universidades también. Alejandro, para cerrar, una de las críticas que hacían en tu gestión en el Banco Central era el famoso swap con China. Decían que eran papeles pintados. Ahora el gobierno está negociando una ampliación de 4.000 millones de dólares con el swap con China. ¿Cuál es tu lectura, después de que tantas críticas recibiste con eso, ¿no? Bueno, claramente eran chicanas electorales, porque cualquiera que conociera un poco de geopolítica mundial sabía que el yuan es una moneda de reserva internacional y que China es uno de los 2 principales actores de la economía mundial. Lo que pasa es que, bueno, no les gustaría que Argentina, en el marco de una multipolaridad y una asociación estratégica, trataba con China de profundizar lazos comerciales, financieros y productivos. Y bueno, como tantas otras cosas, han tenido que recurrir a herramientas que han denostado. Yo me acuerdo dólar futuro, cuando nosotros cambiamos la posición global en dólares de los bancos, decían que íbamos por los dólares de los bancos. Ahora los principales medios hablan de medidas técnicas y te podría citar muchísimos instrumentos, pero bueno, acá ha habido pecados que son absolutamente imperdonables. Por ejemplo, los exportadores siguen sin la obligación que había hasta 2016 de liquidar las exportaciones en el mercado de cambios. Esto es algo insostenible verdaderamente. Hasta el propio FMI les está diciendo, bueno, tienen que suspender la rebaja en las retenciones, y lo hacen reprimarizando la economía, es decir, castigan más o continúan con la baja en la materia prima y suspenden a los productos elaborados. Es decir, yo lo que más me preocupa de todo esto es que el gobierno se queda sin instrumentos, se ata de manos porque no puede emitir, no puede hacer obra pública, no puede intervenir en el mercado de cambios, y por otro lado está generando condiciones estructurales fuera del ajuste que ya se produjo con la devaluación y con la parte fiscal. Hay cuestiones de mediano plazo que son muy preocupantes. Por ejemplo, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la venta de los activos, y el fondo es cómplice porque le permite contabilizarlo como un ingreso genuino para mejorar el resultado fiscal. O por otro lado, la reforma del Banco Central, es decir, la reforma del Banco Central para que sea funcional al sistema financiero y no a una política pública que permita estabilizar, crecer y cumplir con una carta orgánica que es ley y que este gobierno no está cumpliendo. Entonces, creo que el acuerdo con el fondo, más allá de que es una señal de desesperación y una señal de lograr con el chantaje del fondo cosas que la gente estaba resistiendo,
desde diciembre, cuando aprobaron el cambio de modalidad de movilidad jubilatoria y se frenó la reforma laboral y se frenó la reforma previsional, lo que quieren es condicionar a un futuro gobierno. El objetivo de la Carta del acuerdo con el FMI es consolidar políticas neoliberales a futuro y blindar reformas que el pueblo si perdemos no quiere. quedan atados. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Bueno, pasado el bloque económico, quédate ahí un minutito, nada más, un pequeño cortecito y ya arrancamos y te vamos a contar lo que pasa con las universidades y otras tantas cosas más de las que también el estuvimos tema de hablando. los servicios. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ahora vamos a hablar de educación y nos encontramos con el ingeniero Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en materia universitaria, este tema del recorte presupuestario? Y de alguna manera pareciera que el gobierno coloca en segundo plano que haya varias universidades en la provincia de Buenos Aires. Bueno, venimos con dificultades crecientes desde el año 2016. Realmente tenemos dos problemas. El presupuesto universitario se compone de dos fundamentales elementos. Uno, los sueldos, que realmente tienen una problemática que es que no llegan en las nuevas universidades porque todos los años van incorporándose docentes y cátedras, y tampoco hubo acuerdo paritario, lo cual, bueno, claramente se mencionó en el bloque anterior, hay un problema allí que no se resuelve y que impide el funcionamiento de las universidades como corresponden, y por otro lado lo que llamamos gastos de funcionamiento, es decir, la plata que viene para pagar la factura de servicio, de luz, de gas, de fotocopia, de todo lo que hace al funcionamiento de la universidad, también viene un porcentaje menor al porcentaje que debería venir de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto del año anterior. Tenemos que aclarar a la gente que la materia prima y la producción en proceso son los docentes, son los sueldos de los docentes, ¿no? Estoy vinculando la actividad industrial con la actividad académica, o sea, no tiene la materia prima, son los sueldos de los propios docentes, ¿no? No, y a eso se le suma otro tipo de cuestiones, ¿no? Las obras que se han paralizado, las obras las firmamos los rectores, con lo cual cuando hay un atraso en el pago, después claramente nosotros tenemos dificultades para poder resolver eso. Aquellas cuestiones importadas que tienen que ver con los laboratorios, con la investigación, que tiene precio dólar, bueno, ustedes saben que el dólar se disparó y eso genera que también haya dificultades, con lo cual claramente tenemos un problema presupuestario, tenemos un problema con los docentes, claramente ellos vienen pidiendo un porcentaje mayor, al 15%, que es lo que le están ofreciendo a los docentes universitarios, y esto también se transmite a los distintos estamentos de la universidad, ¿no? El caso de los no docentes que están pidiendo una reapertura después de haber acordado en mayo el 15%, claramente quedaron atrasados, así que se viene también un conflicto en ese sentido, y bueno, esto hace un panorama bastante desalentador en los meses que vienen ¿Y vos del opinás año. cuando dicen hay muchas universidades en la provincia de Buenos Aires? Vamos a decir, el 54% del Producto Bruto Interno es la provincia de Buenos Aires. Sí. Si estamos hablando que hay que formar gente más profesional, más tecnificada, es como que el discurso del gobierno se contradice, ¿no? La verdad no es cierto. Si vos comparás con Brasil y con México, nosotros tenemos la menor cantidad de universidades por habitante. Pero muy lejos. ¿Ah, sí? Para ser igual a Brasil deberíamos tener al menos 300 universidades más. Bien. Y para ser igual a México deberíamos tener 1.500 más. Bien. O sea, para que Clarísimo. tengamos Ese una dato orden. es importante. No, recordemos, digo como dato, las manifestaciones de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando dijo una frase como que sabemos que los pobres no llegan a las universidades. Digo, desde el discurso oficial hay una clara tendencia contraria a Tampoco es cierto eso. Bueno, un caso es la Universidad de Moreno. El otro día estuvimos con el rector y nos mostraba un análisis, y del quintil más bajo de la población de Moreno, el 21% logró terminar algún estudio universitario. Quiere decir que con esfuerzo, ¿no? Con políticas, con una cantidad de incentivos se puede lograr. Disculpame, ¿no? Puede ser
que obviamente por cuestiones económicas, dificultad de jornada laboral extensa, tarden más tiempo en finalizar su carrera, pero qué válido que es aquella persona que viene de abajo, como fueron nuestros abuelos y demás, alcanzar la formación universitaria. Sí, lo que llamamos movilidad social ascendente, bueno, que existió en la Argentina durante toda la vida. Así que claramente no es cierto ese dato, se puede dar y aparte debe haber políticas que lamentablemente también están en riesgo. El caso de las ludotecas, los comedores escolares, bueno, todas aquellas cuestiones anexas que hacen que esa población pueda acceder y pueda seguir en la universidad. Te doy un solo dato que es muy preocupante. Hace muy poquito se nos desmayó un estudiante en un aula y era porque hacía un día y medio que no comía y no comía para poder ir a la universidad y tenía que viajar y bueno, y ese tipo de cosas claramente es lo que nos lleva a reflexionar a ver qué tenemos que hacer, porque claramente esto es un problema que se va dando a lo largo y a lo ancho de todo el país, no solamente acá en el Gran Buenos Aires. Jorge, digo, en el acuerdo con el Fondo Monetario el gobierno promete grandes ajustes. Una de las partidas de ajuste claramente se ve que van a ser las universidades. ¿Ustedes con este ritmo de ajuste que ya están empezando a sentir, pueden sostenerse así? No, es muy difícil, lamentablemente es muy difícil porque todo impacta mucho, las tarifas. Te voy a dar otro dato, La Matanza pagaba de luz 1.300.000, pasó a pagar 13 millones, perdón, pasó a pagar 90 millones. ¿Y sabes por qué paga más? Porque tiene más alumnos. Y como tiene más alumnos, lo multa por mayor consumo. Quiere decir que también tenemos un problema en el sistema, ¿no? A ver, castigan el si hay más alumnos, hay más aulas iluminadas. ¿sí? Exactamente. Si hay más aulas iluminadas, lo que tienen que hacer es premiarlos, ¿no? Porque mal usan la luz, ¿sí? Bueno, dato duro. Es un lío, sí. Un dato. Bueno, nosotros cuando hablamos de la dimensión social de la economía, nos referimos a esto, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Y estamos con educación, vamos a seguir hablando con educación. Bien. Y tenemos acá invitado a Guillermo Parodi, que es secretario adjunto de la UTE. Bueno, nosotros venimos siguiendo de cerca el tema, de hecho Eduardo López ha estado en varias oportunidades acá en el programa y venimos siguiendo cerca el conflicto. ¿Cómo sigue el tema? ¿Paritarias, conflicto docente? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires también estamos con una pauta salarial hasta ahora del 12%, con una inflación que ya pasó el 19%, queda un 3% más que lo vamos a cobrar en septiembre, es decir, en septiembre se va a haber agotado ya la pauta salarial que nos dieron del 15%, con una inflación que va a rondar ya el 20 y pico %. Pero además de eso hay datos. Mira, nosotros en el año 2015, el cargo testigo de maestro de jornada simple estaba un 10% arriba del salario de pobreza, tomando siempre el IPC de la ciudad, un 10% arriba. En el 2017, un 17% abajo. Y en el 2018, un 25% abajo. Es decir, pasamos de estar, el salario testigo, un 10% arriba del índice de pobreza, a estar un 25% debajo. Venimos exigiéndole a Rodríguez Larreta la convocatoria paritarias, no hay convocatoria. Dicen que nos van a convocar en septiembre, la verdad que no sabemos. Nosotros lo que estamos viendo es que sobre el salario docente se está dando una cuestión. Hay dos formas de bajar el salario. Una reducción, cuando a alguien le quitan un porcentaje, o licuándolo con aumentos por debajo de la inflación. Con los docentes está pasando las dos cosas, porque a la vez el Ministerio de Educación de la Nación quiere eliminar el Fondo de Incentivo Docente, que es esa parte del salario que paga la Nación, que representa entre un 8 y un 10%. Lo dijo el ministro Frigerio en Salta, que va a desaparecer el fondo de incentivo. Entonces lo que va a pasar es que los docentes vamos a tener una reducción entre un 8 y un 10% por eliminación del fondo de incentivo y una licuación por aumentos salariales por debajo de la inflación. Es decir, hay un ajuste brutal sobre el salario de los trabajadores de la educación. Ni hablar si a esto le sumamos los problemas de infraestructura, se habló recién de la escuela de Moreno. ¿Podemos mencionar un poquito para acabar? Estamos viendo imágenes. En la ciudad de Buenos Aires, ¿ocurren imágenes similares a lo que ocurre en provincia? Mirá, esta semana hubo problemas de gas en una escuela en el Bajo Flores. Sí. La semana pasada estalló un dispenser de agua en una escuela de agronomía. Hasta hoy, hace una semana que no hay clases en el Otto Kraus porque no hay luz, una escuela técnica. Sí, una escuela técnica, sí, es conocidísimo. Pero así podría, lo que pasa es que hay un blindaje mediático que hace que todo esto no se vea. Bien. Pero hay graves problemas de infraestructura. Yo digo, nosotros muchas de estas cosas se discutían en la paritaria nacional. La paritaria nacional no solo discutíamos salarios, sino discutíamos las condiciones laborales. Y había un fondo de inversión para mantenimientos escolares, la distribución de netbook para que los chicos tengan acceso, los libros. Todo eso se dejó entregar, los instrumentos para las orquestas.
Entonces, también acá hay un ausente muy grande, que es el Ministerio de Educación de la Nación, que se ha desentendido de la educación. Pasa con las universidades, pasa con la educación inicial, primaria, secundaria, los institutos de formación docente. Están cerrando los institutos de formación docente. La Reta quiere cerrar los 29 institutos de formación docente de la ciudad. Hablamos en el programa sobre el proyecto. Pero está pasando también en Jujuy, en Mendoza. Hoy, te digo, al día de hoy nosotros tenemos la provincia Tierra del Fuego, Santa Cruz, provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Corrientes y Jujuy, con problemas paritarios. Es decir, más de la mitad del sistema educativo del país no ha resuelto todavía el problema paritario. Bueno, gravísimo, Otro gran problema que tenemos es el de las tarifas. Hablamos está de vinculado, gas, está vinculado también, lo vimos en las universidades. ¿Cómo está, Jorge? Bueno, perdón, Pablo, vamos a presentar. Pablo Cercovich, Red contra los tarifazos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Pablo, por razones de tiempo, tenemos una placa ahí que muestra el impacto de las tarifas que nos comentaba fuera del aire. ¿Por qué no nos explicas? Por supuesto. Pasando a las placas, decir que esta que estamos mostrando ahora compara la carga de las tarifas hoy, antes del impacto del mes de agosto, respecto de las mismas tarifas en el año 2001, donde todavía la problemática de subsidios no existía. Bien. De manera tal que, en números, podemos observar que cada una de las unidades de negocio vinculada con el problema tarifario. Explica, distribución, transporte. En este caso estamos hablando del gas. Recordemos que la energía eléctrica, casi en su 50%, es producto de la combustión de las centrales a partir del gas. Bien. De manera tal que entonces, en violeta, tenemos la diferencia que se cobra hoy en la extracción de esos recursos que no logramos en audiencia pública que Aranguren en su día nos dijera a cuánto nos pagaba el recurso. Luego tenemos en verde, lo que veíamos en verde, el transporte, que son los tubos que lo llevan de ciudad en ciudad, y luego en amarillo, la distribución, que es la que llega a nuestros hogares. Fíjense ustedes la diferencia en cada una de las unidades de negocio, sobre todo en la extracción y en la distribución, y los márgenes de utilidad que representa esto hoy para estas mismas empresas que en realidad no tienen ninguna limitación para repatriar esas utilidades y mandarlas al exterior. Cotidianamente. Entonces, ese aumento de tarifa... El otro día daba unos datos. ¿Cuánto están enviando de remesas al exterior? Solamente de Sur, todos los días... ¿Todos los días? Todos los días. ¿Es fidedigna la información? Absolutamente. Deposita 10 millones de dólares en sus cuentas italianas, que es el 80% de su recaudación. Imaginemos si sumamos el resto de las la recaudación, los costos operativos, ¿cómo quedan? Bueno, inversiones prácticamente cercanas a cero, salvo en los lugares donde es extrema necesidad, y luego el sostenimiento de sus infraestructuras comerciales. ¿Podemos repetir cuántos millones de dólares por día? Y estamos hablando de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, producto de trabajadores de la energía vinculados con estas operatorias, de 10 millones de dólares diarios depositados en las cuentas italianas. ¿Por qué es tan importante la entrada en vigencia de la ley de emergencia tarifaria que fue sancionada en el Congreso Nacional? Porque obliga a estas empresas a retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y reintegrarle a los usuarios todo lo que percibieron de más, todo lo que sobrefacturaron. Recordemos que de acuerdo a esta ley de emergencia tarifaria, que surge producto de los ruidazos, de las juntadas de firmas, de las imposiciones en los consejos deliberantes, logramos la media sanción en diputados, logramos la media sanción en senadores, Macri la vetó y nosotros interpusimos una cautelar en tribunales para que entre en plena vigencia esta ley, porque el veto fue firmado un día antes de que los senadores levantaran la mano. Pero lo que es interesante esto, para que se entienda, digo, nos suben las tarifas, los hogares en Argentina no llegan a fin de mes por la suba de tarifa, y ese dinero es renta de las empresas extraordinaria que se la llevan al exterior. Absolutamente. Forma parte de la lógica de un gobierno que no repara en los derechos conquistados por la lucha de generaciones de argentinos. Hablamos de la educación, podemos hablar de la salud y de todos los renglones de derechos que este gobierno, con cada una de sus medidas de gobierno, está vulnerando sistemáticamente. En el caso de las tarifas, un drenaje constante, de la misma manera que sucede en otras unidades de negocio. No olvidemos que lo que primero hicieron fue eximir a los grupos concentrados de sus responsabilidades tributarias, y esto significa desfinanciar el tesoro, y esto significa, tal como dice un amigo mutuo que tenemos, que es el doctor Jorge Cholvis, que además
ha patrocinado con el Instituto Sampay esta presentación que hicimos en la justicia sin las condiciones materiales para la efectivización de los derechos no existen. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero quiero mencionar algo. Teníamos placas que trajo. Sí, que trajo. Eso lo elabora la red. Para la próxima. Argentina en Red, que es un ámbito en el que articulan todas las organizaciones territoriales, gremiales, sectoriales, políticas, una gran multisectorial donde estamos abordando frente a esta problemática del tarifazo, que es confiscación de los ingresos en los hogares, que es destrucción de la estructura comercial y destrucción de puestos de trabajo en las pymes, una pulseada que estamos seguros que vamos a triunfar. Más allá de tu lucha, cerramos el programa. ¿Sabes a quién removieron? Al juez Arias. El juez Arias fue aquel que frenó los tarifazos. Fíjense cómo vienen los aprietes, ¿no? Así vienen las cosas en Argentina, con la justicia, con la economía, con la política, con la sociedad y con todo. Así que, como siempre, el jueves que viene a las 9 de la noche nos vemos. Gracias a todos ustedes por haber estado acá esta noche. Nos vemos acá, como siempre, en CN23, el jueves que viene a las 9. Gracias. Y las placas cuando quieran. Bueno, muy bien. Chao. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud.